Bienvenido a tu página Ministerio Adventista Quesel. Si es la primera vez que miras nuestra página y el contenido, seguramente te preguntarás qué significa Quesel. Quesel no es una palabra en español. Quesel es una palabra en griego y significa esperanza en Dios. Ayúdanos en este ministerio compartiendo el contenido que subiremos regularmente. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante. Me atrevo a decir que es un tema muy delicado, que casi no se desarrolla tal vez por temor de herir la sensibilidad de muchas personas, porque el tema que vamos a desarrollar hoy, estoy seguro que el 100% hemos participado de ello o hemos sido víctima. Hablo de la murmuración. Y la murmuración es un problema grande en la vida personal, familiar, laboral, social, sentimental de todos. Porque la murmuración afecta todos estos aspectos de nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo. Seguramente en algún momento alguien murmuró de nosotros y nos botaron del trabajo. Alguien murmuró de nosotros y peleamos con un amigo, con un vecino, y no entendemos el por qué. Pero por culpa de la murmuración, también muchos hermanos se van de la iglesia, por muy duro que suene. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué es la murmuración? Vamos a dejar que la misma Biblia responda ¿qué es la murmuración? Para ello vamos a buscar en nuestra Biblia, o si no, presta atención aquí en la pantalla, en el libro de Juan capítulo 7 y el versículo 12. Dice, y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Interesante, miren, este texto bíblico, solo en este texto bíblico, podemos desarrollar el tema de la murmuración. Para ello vamos a analizar 4 ideas principales del texto. Como puedes ver, están subrayadas en color amarillo. Mira, dice, había mucha murmuración. El tema central es la murmuración acerca de él. Quiere decir que la murmuración es hablar de alguien. Ahora, ¿quién era él en Juan capítulo 7 y el versículo 12? Él, para responder esta pregunta, tenemos que hacernos 3 preguntas. Primero, ¿quién escribió el texto de Juan capítulo 7 y versículo 12? Pues fue Juan. ¿Para quién lo escribió? Para el pueblo de Israel y también para nosotros. ¿En qué momento histórico lo escribió? Ahí está el detalle. Y es muy importante entender el momento histórico de este texto bíblico. Tú sabes que el pueblo de Israel vagó por muchos años en el desierto y vivían en pequeñas cabañas o tabernáculos, pero cuando el tiempo pasó y ya se establecieron como una nación, el pueblo de Israel se reunía una vez al año para celebrar la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, recordando cómo Dios los había cuidado, los había protegido, guiado en el desierto, y era una muestra de agradecimiento también porque el pueblo de Israel se reunía, venían de todas partes al templo principalmente para adorar a Dios, agradecer a Dios. Netamente era una fiesta de carácter religioso, de carácter espiritual, donde todos venían contentos, alegres para adorar a Dios, donde todos venían con la finalidad de crecer espiritualmente, de tener un encuentro con Jehová. Hoy en día, ¿qué lugares son aquellos donde todos vamos? Ya sea, algunos van un día a la semana, otros van 3 días a la semana, otros van todos los días de la semana. Pero ¿cómo se llama ese lugar donde vamos a tener un encuentro con Dios?
exacto, es la iglesia. Tal vez hoy en día nosotros no tenemos que recordar ni guardar la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, pero sí vamos a la iglesia a tener un encuentro con Dios. Seguimos entonces analizando el texto bíblico. La murmuración consiste en ¿qué? En hablar de alguien. ¿De quién? De Jesús. Y Jesús, cuando se da este texto bíblico, estaba en Israel, en el templo, en una fiesta de carácter espiritual. Pero la gente, en vez de ir a adorar a Dios, de tener un carácter, un objetivo espiritual, de crecer en Dios, dice que la multitud, esa multitud que está en Juan capítulo 7 y versículo 12, también existe hoy en día en la iglesia de Dios. Esa multitud que en lugar de ir a hablar de Dios, de ir a encontrarse con Dios, de ir a descansar, va a murmurar de los demás. Esa multitud que en lugar de edificarse, va a la iglesia a murmurar de la vida del hermano, de la ropa de la hermana, de los errores de los hermanos, de traer cosas de la calle a la iglesia, a compartirlos con otros, en lugar de prestar atención al sermón o al repaso de la lección. Mira lo que nos está diciendo el texto bíblico en esta noche, en esta oportunidad. Esa multitud estaba en el templo de Dios, pero no adoraba a Dios, sino murmuraban de Él. ¿Y cuál es la otra característica de la murmuración? Mira la palabra clave, decían. Unos decían bueno y otros decían que era malo. Es que la murmuración, mis queridos hermanos, no es más ni menos que el chisme. Y el chisme se trata de eso, lo que unos dicen de alguien. Pero ¿sabes cuál es la otra característica de la murmuración? Es que esta multitud hablaba, pero a espaldas de Él. ¿Quién era Él? Jesús. Hoy en día el chisme es así. Muchos nos gusta hablar de los demás. Repito, nos gusta hablar de los demás, pero a sus espaldas. Y cuando lo tenemos enfrente, no hablamos de Él. Lo saludamos, hola hermanito, hola hermanita, ¿cómo estás? Y cuando se da la vuelta, oye, no sabes, me contaron esto. Murmuración es el chisme. Y lo más doloroso es que esa multitud puede ser la familia, puede ser los amigos, puede ser hasta incluso nuestra esposa, papá, mamá, hermanos, hijos, murmuran de nosotros. Vamos a ver, entonces vamos a hacer un resumen de lo que estamos hablando hoy en día. Que la murmuración es hablar de alguien cosas que dicen sin comprobarse y hablar a sus espaldas. La segunda pregunta es, ¿podemos eliminar el chisme entonces si ya sabemos qué es la murmuración, que viene a ser el chisme? En Proverbios 26:20 dice, si sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Tiene lógica pensar que para eliminar el chisme tenemos que eliminar a los chismosos. Ahora alguien se dirá, ¿y yo no soy chismoso? ¿Cómo sé que soy un chismoso? Vamos entonces a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las características del chisme? Ya vimos qué es el chisme, ahora vamos a ver las características del chisme y posteriormente vamos a ver las características del chismoso. Las características del chisme, vamos a responder esta pregunta citando Proverbios capítulo 18 y el versículo 8. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Repito, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Por eso alguien dijo un día, chismear es un bocadito dulce, un bocadito suave. Los bocados como son chiquitos, algunos son dulces, en su mayoría son dulces, que son fáciles de comer. Y es que el chisme es así, el chisme son solamente pequeñas fracciones
de palabras dichas por los chismosos, pero que como es algo tan chiquito, tan dulce, y a los chismosos les gusta eso, el chisme es como un bocadito, como un dulce, algo rico al paladar. Mira lo que nos dice la Biblia sobre las características del chisme. Si conoces a alguien que le gusta chismear, cuando te hable del chisme vas a sentir como él siente un placer en la boca. Te vas a dar cuenta que hablar del chisme para él es rico, es dulce al paladar, quiere más. Pero las consecuencias de estas palabras como bocaditos suaves es que penetran hasta las entrañas, porque en muchas ocasiones, y casi en todas, el chisme son mentiras que alguien se inventó. ¿Cómo van a decir que Jesús es malo? Se lo inventaron. Ya sea por envidia, ya sea por el progreso que tienen y ellos no pueden lograr lo que otros hicieron, y entonces lo que no pueden lograr con sus manos, golpearlo, lo quieren hacer con la boca, con las palabras, y las palabras penetran hasta las entrañas. Por eso un chisme, hay un refrán muy conocido aquí por donde yo vivo que dice que nuestras palabras pueden hacer incendiar un pueblo. Chisme, mira, el chismoso le gusta el chisme porque para el chismoso son bocaditos, es rico, quiere más. Tercera característica, ya hemos visto del chisme, ahora ¿cuáles son las características del chismoso? Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice: el hombre perverso promueve contienda. Mira, aquí están, la primera frase dice: el hombre perverso promueve contienda, y la segunda frase es lo mismo, pero de diferente manera, ¿no? Dicho de otra manera: y el chismoso separa a los mejores amigos. Aquí Proverbios quiere decir que los chismosos también son llamados hombres perversos, mujeres perversas. Si conoces a un hermano, o una hermana, un familiar o cualquier persona que vive del chisme, con toda seguridad dile: eres un hombre perverso, eres una mujer perversa. Porque el chismoso, que también se llama hombre perverso, mujer perversa, lo único que quiere es separar a los mejores amigos. El hombre chismoso, la mujer chismosa, el hombre perverso, la mujer perversa, lo único que busca es separar familias. Lo único que busca es separar a los hermanos de la iglesia. Qué duro es lo que la Biblia nos dice sobre el chisme. Ahora, cuando querramos participar de un chisme o alguien nos quiere contar algo, lo vamos a ver como es realmente un hombre perverso, porque el chisme no va a edificar para nada en tu vida. Mira, cuando alguien quiera venirte a contar algo de alguien, tú hazle estas 3 preguntas. Dile: lo que me vienes a contar, ¿lo has confirmado? Y te va a decir: no, no lo he confirmado, me lo contaron, me dijeron por ahí. Ah, pero la fuente que me lo dijo es una fuente muy cercana y 100% confiable. Esa fuente son los amigos, los vecinos, la mamá, el papá, las primas, las tías, tanta gente que puede hablar de nosotros, pero no es más que, como vimos en el texto inicial, dice, ¿no? Son palabras nada más, pero no las has confirmado. ¿Por qué? Porque al chismoso no le gusta hablar delante de la persona sobre el chisme que ha recibido, le gusta hablar atrás, en sus espaldas. Es por eso que un chismoso nunca va a hablar delante de quién es el chisme. Siempre le gusta hablar a sus espaldas y con los demás. ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte es ser un chismoso! Y mira, el chismoso busca es eso, la separación. Hasta incluso lograr la separación del ser humano con la iglesia. Proverbios 17:4 también dice que el chismoso es malo, porque el malo presta atención al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Claro, tiene sentido.
Si ser un chismoso es un hombre perverso, también es ser un hombre malo. Y es mentir, porque de Jesús, ¿qué decían? Que era malo. ¿Y cómo Jesús va a ser malo? Porque la gente mentía de Jesús. Ahora, aquí nota dos palabras claves. Aquí he subrayado las tres ideas principales: malo, mentiroso y detractora. Pero menciona labio inicuo y lengua detractora. En el idioma original, inicuo se pronuncia aven y significa iniquidad, maldad, vanidad, estrictamente de la nada, problema. Interesante, ¿no? Quiere decir que el malo presta atención a un labio inicuo, es decir, a un labio que lo único que menciona es maldad, vanidad, hacer problemas de la nada. Y también menciona la lengua detractora, que significa jayá, que es tormento, calamidad, ruina, quebrantamiento. Entonces quiere decir que el chismoso es malo, es mentiroso, y lo único que busca es generar problemas de la nada, generar quebrantamientos, generar tormentos, calamidades, destrucción en la vida de los demás con la finalidad de separar. Qué triste es ser un chismoso hoy en día. Es una persona mala, perversa, vacía por dentro, envidiosa. Hasta tal punto podría yo decir que es una persona que ha sufrido mucho en su vida. Ha sufrido tanto que se siente impotente de no haber logrado sus objetivos, y como ve que otros lo hacen, lo quiere destruir. Si él no progresa, no progresa nadie más. Ese es el chismoso, que vive pendiente de los demás. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Por qué Dios creó la lengua? Mira, estamos desarrollando en el ámbito del chisme. Sé que Dios creó la lengua para que podamos degustar muchos sabores. Pero en el contexto en el que estamos, ¿por qué entonces Dios creó la lengua? Un día alguien me dijo, entonces si no se puede chismear, ¿para qué creó Dios la lengua? En Efesios 4:29 es un texto muy importante y es un texto muy duro. Mira, escucha lo que está diciendo Efesios, que lo escribió el apóstol Pablo. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Los labios y la lengua que hoy nos permite a nosotros hablar, debemos usarla para edificar a los demás y para dar gracia a los demás, para testificar, llevarles el evangelio, predicar, dar estudios bíblicos. Para eso debemos usar la lengua y los labios. Debemos predicar la palabra de Dios para los hermanos, no hablar de los hermanos. Que publicó esto en Facebook, que lo vi en la calle con un hombre que no era su esposo, que lo vi en la calle con una mujer que no era su esposa, que el joven se va al parque y no viene a la iglesia, que estaban tomando y él estaba por allí. ¿Qué otros chismes has escuchado? Que el pastor hizo esto, que el anciano hizo lo de aquí, pero siempre a espaldas de la persona. Porque cuando la persona llega, no conversan, se quedan callados. Ahora, en el idioma original dice, toda palabra podrida. Es que el chisme es eso, son palabras podridas que apestan, destruyen, denigran la vida de los demás. Por eso el texto bíblico dice, toda palabra podrida procedente de la boca de ustedes no esté saliendo, sino para edificar que la necesidad, mira lo que dice el texto bíblico. Hoy día muchos de nosotros tenemos necesidad de Dios. Muchos de nosotros hemos tal vez amado y nos han contestado con una traición. Muchos de nosotros buscamos un trabajo y no nos dan. Muchos de nosotros estamos enfermos. Ya no sabemos a dónde más ir. Queremos a Dios, queremos sentir paz, aunque sea en la iglesia, pero cuando llegamos lo único que encontramos son chismes de los hermanos, o hasta incluso chismes de nosotros. Porque el chismoso que te cuenta un chisme de alguien, ¿qué te asegura que no chismea de ti? Si conoces a un hermano o hermana chismosa, envíale este video.
Dile, mira, tú eres un hombre perverso. Tú lo único que haces es generar problemas de la nada. Tú lo único que haces es generar quebrantamiento, dolor, tristeza, angustia, desesperación. Y lo único que buscas es separar a los hermanos de entre amigos, familiares, hasta incluso de la iglesia por culpa de los chismes que hablas. Porque de tu boca lo único que sale es palabras podridas. Eres un cristiano podrido por dentro. Usa más bien los labios, usa tu facilidad de palabra para edificar la necesidad. Si tan solo dejáramos de chismear y hablar de los demás y saliéramos a dar estudios bíblicos, nos vamos a dar cuenta de la gran necesidad que tiene hoy el día el ser humano de Dios. Pero no, preferimos estar en la iglesia hablando de cómo se vistió la hermana, preferimos estar en la iglesia murmurando cosas que nos dijeron, vamos al grupo pequeño a chismear. Todo es chismear, chismear y chismear, pero muy pocas veces hablamos de la edificación de los demás, hasta incluso de nuestra misma edificación. Podemos ir a la iglesia, pero estamos podridos por dentro, hablando cosas podridas. Y también nos dice en el idioma original para hablar en favor a los que oyen, llevarles la gracia, el evangelio, las buenas nuevas a esas vidas destruidas. Salmo 50:19 dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Claro, eso pasa cuando el ser humano no se enfoca en Dios y se enfoca en todos los demás. Ya vamos a ir culminando este estudio de la murmuración con nuestra penúltima pregunta. ¿Qué debemos hacer para controlar el chisme entonces? Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo. Si nosotros queremos controlar el chisme en nuestra vida, en nuestra iglesia, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? No admitir falso rumor. Porque si nosotros admitimos o basta con que escuchemos ese falso rumor, algunos dicen, no, es que mira, yo no chismeo, yo no hablo de los demás, yo solamente escucho. Pero cuando tú admites ese falso rumor, te vuelves en un testigo falso. Y en la Biblia ser testigo tiene un papel muy importante. Cuando alguien quería ser muerto por apedreamiento, los testigos participaban, tenían un papel importantísimo para desarrollar o no. Incluso se tenía que haber hasta 2 o 3 testigos. Pero como nosotros aceptamos el falso rumor, nos volvemos en testigos falsos. Proverbios capítulo 20 y el versículo 19 dice, el que anda con chismes descubre los secretos. No te entremetas, dice Dios. ¿Por qué te metes? ¿Acaso tú eres el Espíritu Santo para convencer al hermano de lo que es bueno y lo que es malo? No, no te entremetas. ¿Qué te importa la vida de ellos? Que te importe para edificar, para dar gracias, sí, llévale la palabra de Dios, predica, ora con él, sal a dar estudios bíblicos. Pero ¿qué haces tú descubriendo los secretos? ¿Qué te importa a ti eso? Porque Dios, la Biblia también te llama suelto de lengua, no puedes controlar tu lengua, la lengua te controla a ti. Nuestra última pregunta para en esta oportunidad, ¿cuáles son las consecuencias del chisme? Levítico capítulo 19 versículo 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hermanos, no sabemos lo poderoso que es el chisme, que hasta incluso puede generar el suicidio en las personas. ¿Por qué? Porque el ser humano atraviesa 3 momentos mentales en su vida. Hablamos de la depresión, el estrés y la ansiedad. Y si una persona está con depresión y escucha chismes de él, puede matar su vida. Puede quitarse la vida. Si una persona está con estrés y encuentra chismes, se estresa más, puede sufrir un derrame, puede tener problemas del corazón. Y si una persona está con ansiedad igual, puede llevarlo al suicidio. Porque la Biblia claramente dice, ¿qué te importa? No te entremetas. Más bien edifica. Si ves un hermano que está cayendo, si ves un hermano que está cometiendo errores, ve, pero ve para hacerle ver
su mal a través de la palabra de Dios. Ora por él, no hables de él, porque nos gusta hablar a espalda de los hermanos. Romanos capítulo 1 versículo 30 dice: son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y sabes, hay un hombre muy importante, importantísimo dentro de los patriarcas de la iglesia o del Antiguo Testamento. Hablamos de Moisés, porque hasta incluso la misma familia de Moisés habló de Moisés. Mira, el texto se encuentra en Números 12:1. Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Por qué hablaron María y Aarón contra Moisés? A causa de la mujer cusita. Cusita quiere decir que era una mujer africana, de tez morena. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, vemos que Jehová aprobaba esta unión. Y para ellos, para María y para Aarón, generó la envidia. Y aquí podemos ver todo lo que hemos estudiado. Ellos comenzaron a murmurar de alguien, sí. María y Aarón era la multitud. ¿Quién era ese él? Era Moisés. ¿Y cuál era lo que hablaba? Pues de la mujer cusita, de la mujer que había tomado a Aarón. Es muy doloroso cuando alguien chismea de nosotros, pero aún más cuando es la familia. Yo conozco muchos casos de hombres que se enteraron que su familia hablaba mal de ellos. Y es un golpe doble. Bueno, la gente de la calle se puede esperar, pero que te enteres que tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana o cualquier familiar está hablando de ti, causa mucho dolor. Y aquí en Moisés era su propia familia la que hablaba mal de él. Pero como consecuencia, dice la historia, Jehová nos da las pautas para poder corregir el chisme. Dice que Jehová llamó a los tres, a Aarón, a María y a Moisés. Y Jehová los encaró. ¿Por qué hablaban de Moisés? Porque dice que Moisés era muy manso de carácter. Cuando nosotros querramos escuchar un chisme, dile: chismoso, ven, estás hablando del hermano tal, ya voy a traer al hermano tal y tú vas a venir, y aquí entre los tres vamos a ver si es verdad el chisme que tú estás hablando. Y te aseguro 100% que ese chismoso no te va a contar. Va a decir: no, hombre, si yo te cuento es para ti nada más, ¿por qué tienes que estar hablando? No me metas. Algunos dicen: mira, te voy a contar algo, pero no digas que yo he sido. Y sabes, como consecuencia de esto fue que María se llenó de lepra y Aarón se asustó y pidió disculpas. Mis queridos amigos, hermanos, compartamos este video para que nos demos cuenta de la importancia de no chismear, de no ser chismosos. A veces vemos que el chisme es algo literal, algo suave. No, el chisme es muy fuerte en la vida de todos nosotros, que hasta incluso puede llegar a atentar con los demás. No seamos hombres malvados, mujeres malvadas. No seamos hombres que vivimos únicamente pensando en escuchar la vida de los demás y no hablar por los demás. Utilicemos nuestra lengua, nuestros labios para edificar la necesidad de los demás, para testificar, llevar gracia, salvación, paz. Que Dios te bendiga grandemente, mi querido amigo.